Bueno, chicos y chicas, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Entonces, voy a dar un aviso más tarde. Sé que cuando termine de dar la clase, les vamos a hablar un poco sobre la plataforma Moodle. Entonces, pues solo voy a dar la clase para que podamos avanzar un poco y si no se nos puede ir en la plática mucho tiempo. Bueno. Ya hay quórum, ya tenemos 90. Régimen especial del trabajo. Antes que nada, primero debemos de comprender que el legislador creó el Código de Trabajo con el fin de regular esas relaciones entre trabajadores y empleadores de forma igualitaria, forma normal para todos. Sin embargo, en casos por necesidades en el servicio, por condiciones físicas y psicológicas, generó un régimen especial, es decir, disposiciones especiales a cierto grupo de trabajadores. Y entonces en ese régimen especial nos aparece los primeros, trabajo de mujeres y menores. Regulado en los artículos 147 al 155 del Código de Trabajo, propugna porque el trabajo de las mujeres y menores de edad debe ser adecuado a su edad, condiciones, o estado físico y desarrollo intelectual y moral. Si vemos a los menores, no lo podemos comparar con alguien de 18 años. Aún a los 18 años decimos no ha madurado, pero por lo menos alcanzó la edad mínima que establece la ley. Pero antes de eso, la ley supone que su desarrollo físico no se ha completado, que su desarrollo intelectual tampoco, no es que digamos que sea tonto, simplemente es un desarrollo normal que todos hemos tenido, e incluso moral, ¿verdad? Para tener esa responsabilidad. En igual situación están las mujeres, ¿verdad? Porque dado sus condiciones y también estado físico, el legislador consideró prudente que tengan una disposición distinta. Y entonces por esa razón es que aparece ese régimen especial. Y entonces las prohibiciones que existen en este régimen de trabajo de mujeres y menores están realizar un trabajo en lugares insalubres y peligrosos, prohibido para el empleador. También está prohibido el trabajo nocturno y extraordinario de los menores. El trabajo diurno de los menores de edad en lugares de expendio de bebidas alcohólicas, también notoriamente, ¿verdad? Pero el legislador lo dejó establecido con el propósito de que, pues que sepan, ¿verdad? No va a ser que un empleador, aún sabiendo que no se debe hacer, lo haga. El trabajo de menores de 14 años también está prohibido. Y las condiciones, una vez se da a un menor de edad, sus condiciones para la prestación del servicio van a ser un poco distintas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la reducción de 1 hora diaria y 6 a la semana para los trabajadores que son mayores de 14 años. Y una reducción de 2 horas diarias y de 12 a la semana para jóvenes que tengan 14 años menos. Esas son las condiciones para los trabajos de menores. Las condiciones de ingreso de los menores a un centro de trabajo obligatoriamente tienen que ser en vías de aprendizaje, o que tiene la necesidad de apoyar a la economía familiar y porque sea de pobreza extrema. Entonces, también los trabajos que se le deben dar deben de ser livianos,
que se cumpla con la obligatoriedad de la educación y las provisiones propias para los patronos. ¿Cuáles son? Efectuar ofertas de empleo especificando requisitos como el sexo, la raza, la etnia, eso está totalmente prohibido. Hacer distinción entre mujeres casadas y solteras también está prohibido. Despedir a mujeres en estado de embarazo y lactancia, prohibidísimo, no se puede hacer. Y entonces, en lo que respecta a las mujeres, estas han sido dotadas de esa protección especial. No discriminación, ninguna naturaleza, protegido con inamovilidad en el embarazo y la lactancia. Les otorgan descansos especiales como pre y postnatal y también descanso en la lactancia, como pago por tales conceptos. Incluso la obligación de guarderías infantiles en los centros de trabajo donde presten servicio más de 30 trabajadores. Solo voy a revisar si no están pidiendo el ingreso algunos alumnos. Sí, aquí hay varios esperando. Bueno, creo que ya no hay. Y entonces en esta prohibición, pues les decía que pues no fue protección que les decía de las mujeres, ¿verdad? Y la obligación de guarderías infantiles en centros de trabajo donde haya más de 30 trabajadores. Esto es importantísimo. Las actividades de lectura obligatorias, evidentemente, son de los artículos 147 al 155 del Código de Trabajo. Y van a tener que responder algunos cuestionamientos que yo les hago. Entonces, en ese cuestionamiento les coloco aquí de qué manera se les remunera el descanso pre y postnatal a la trabajadora embarazada. ¿De qué manera? Pre y postnatal. Las mujeres embarazadas gozan de derecho a inamovilidad, ya lo dije. Entonces, ¿qué debe hacer para gozar este beneficio? ¿Por cuánto tiempo goza de esa inamovilidad? ¿Qué sucede si la trabajadora comete faltas al servicio estando gozando de inamovilidad? ¿Puede despedirse? Sí, no. Explique. En el caso del periodo de lactancia, se estima la posibilidad que ella pueda disponer de un tiempo prudencial, es una L, para alimentar a su hijo, y de qué manera se efectúa. Deben de explicar. Tomen fotografía, por favor, porque lo tienen que hacer sí o sí. Tomen la fotografía. Mientras tanto veo, siguen tocando la puerta aquí en la pantalla. A ver. Sí, hay varios esperando. Muy tarde se están conectando, hombre. Bueno, ya le tomaron la fotografía. Ahora vamos al trabajo agrícola y ganadero. El trabajo agrícola y ganadero, este régimen está establecido del 138 al 145 del Código de Trabajo, aunque entre el mismo instrumento y en otros capítulos existen normas que regulan relaciones de estos servidores. Ya vimos un poco del tema de este tema, pero en este capítulo es donde más se acentúa alguno de los, digamos, el desarrollo formal, ¿no?
Entonces aquí los campesinos son los peones, mozos, jornaleros, ganaderos, cuadrilleros y otros análogos que realizan en una empresa agrícola o ganadera trabajos propios y habituales de ese tipo de trabajo. No comprende a los contadores ni además trabajadores intelectuales que pertenezcan al personal administrativo de una empresa agrícola o ganadera. Entonces, no incluye a este tipo de trabajadores. Aclaro aquí que aunque existe la figura de mujeres y menores de edad, también en este capítulo se regula lo referente a los trabajadores coadyuvantes, ¿no? En este caso, se crea una relación entre el patrón y el trabajador, ¿verdad? Sin embargo, en la práctica es un poco distinta porque ya en el cumplimiento de las tareas, el salario que vaya realizando el trabajador lo hace obteniendo el apoyo de su esposa, de sus hijos, ¿verdad? Lamentablemente, ¿no? Y entonces, pues lamentablemente no son remunerados, ¿no? Pero sí son considerados como coadyuvantes y este pues, es una crítica, dado que existe una explotación. Al final de cuentas, no es solo el salario del cabeza de familia, sino también de la esposa y los hijos que hayan contribuido. ¿Qué actividades van a realizar? Lectura de este tema y van a responder quiénes no pueden desempeñar cargos de representantes de patrono en una empresa agrícola o ganadera. ¿Cuáles son los requisitos para desempeñar el puesto de representantes de patrono en una empresa agrícola o ganadera? ¿Qué prohibición tienen los patrones respecto al pago de los reclutadores de trabajadores campesinos? ¿Qué obligación se le impone al trabajador campesino previo a trabajar en una empresa agrícola o ganadera? ¿Qué derechos tienen los trabajadores en cuanto a la necesidad de pernoctar en el lugar de trabajo? Entonces son preguntas que ustedes van a tener que responder. Y nunca falta alguien, ¿cuál es la puntuación? No es así. Todo esto que el consulto puede entrar en el examen, ¿no? El examen final. ¿Ya? Bueno, ya le tomaron fotografía. A ver. Híjole, siguen esperando entrar por acá. Sí, hay 3. Muy bien. Trabajo a domicilio. El trabajo a domicilio se elabora, pues es la elaboración, ¿verdad? Es la manufactura casi siempre, ¿verdad? De ciertos artículos, pero en el hogar o en algún sitio que haya elegido el trabajador, pero que sin que tenga la vigilancia o dirección del patrono o sus representantes, es decir, no va a tener una supervisión. Y entonces, pues ese es el trabajo a domicilio y es esencialmente para la elaboración de artículos en su hogar. Muchas veces, casos que se dan de todo tipo benefician a veces al trabajador, a veces no. En algunos casos los trabajadores les gusta porque necesitan cuidar a sus hijos y a veces en un trabajo bajo dependencia total no lo pueden hacer. Y entonces pues les gusta este tipo de relaciones en donde van a elaborar los artículos en su hogar. En la doctrina está de acuerdo que el trabajo de domicilio sea parte
poco, grandemente de la relación de trabajo. Es decir, se discute respecto a que si es o no un trabajador normal, y realmente no lo es. Se discute si este tipo de trabajo es una actividad libre o por el contrario subordinado. En su mayoría se pretende o se regula como una actividad libre. Desde hace muchos años hubo discusión por la extensión del derecho de trabajo a todos los trabajadores a domicilio. Es decir, ya han existido intentos de que sean protegidos en su totalidad, aún sea un trabajo a domicilio. Y por supuesto, esto ha contribuido, es acerca de, aquí les anoto de un triunfo de la teoría que postula que el derecho de trabajo como un derecho de clase trabajadora. Es decir, la protección del trabajador pues está inmerso dentro del tema de que es un derecho de clase trabajadora. Sin embargo, esta teoría lamentablemente no prevalece porque esta modalidad de trabajo reúne características de un contrato para obra determinada. Es decir, los contratan para elaborar artículos, 10 artículos, pagan tanto. Y él se lo lleva a su casa y entonces por esa razón no tiene esa cobertura y esa teoría tampoco es suficientemente válida. La desventaja, aún siendo de obra determinada para el trabajador, de que por el encubrimiento de la relación laboral se ve notoriamente privado, ¿verdad? De todos los beneficios, ¿verdad?, que pueda tener un trabajador y por supuesto de las prestaciones. Aquí hay una aclaración. Esto es para confirmar lo que les he dicho, que al final de cuentas no es como se pretende realizar lo que se vislumbra en un futuro. Sigue siendo obra determinada y se comprueba porque dice si 10 o más trabajadores solicitan un lugar de trabajo, hasta ese momento se le otorga condiciones de trabajadores de la empresa. Antes no, significa que sigue siendo de obra. Pero si ya 10 o más trabajadores le solicitan al empleador un lugar de trabajo, se vuelven trabajadores normales. Eso sí lo solicita, si no, no funciona. En este tipo de trabajo a domicilio, como es de obra, ¿verdad? Entonces, los trabajos defectuosos o el deterioro de materiales les permite que el empleador pueda retener la 10ª parte del salario que perciban los trabajadores a domicilio, mientras se discuten y declaran las responsabilidades que corresponden. Las retribuciones de este tipo de trabajo a domicilio deben ser canceladas al entregar la labor, ¿verdad? O por periodos no mayores de una semana y en ningún caso pueden ser inferiores a las que se paguen por iguales obras en la localidad o a los salarios que les correspondan a aquellos si trabajan dentro del taller o fábrica de un patrón. En el último párrafo del 160 del Código de Trabajo establece que el patrono, y eso ya lo expliqué, ¿verdad?, que a quien 10 o más trabajadores a domicilio le soliciten local para sus labores, está obligado a proporcionar, quedando en este caso dichos trabajadores como laborantes de la empresa. Es hasta ese momento, ¿verdad? Solo es un aclaratorio. En el fondo, este tipo de labores constituye una justificación de trabajo muy desprotegido y de mayor explotación, que reduce los costos de capital en detrimento del salario, ya que elude los beneficios y la tutela de las normas generales del trabajo. Y excepción que está claramente establecido en la parte final del segundo párrafo del artículo 156 del Código de Trabajo. Entonces, como les decía, pues por necesidad y el empleador quiere encubrir un tipo de relación laboral, pues qué mal. La mayor parte que hace uso de este trabajo a domicilio
es porque realmente es el mismo trabajador el que no puede estar supeditado a una subordinación y entonces pues prefiere trabajo a domicilio. O casos de necesidad para el cuidado de los hijos, cuestiones de esa naturaleza, ¿verdad? Pero hay que reconocer que queda totalmente desprotegido y entonces ahí es donde muchos empleadores aprovechan para convertir un trabajo a domicilio para no pagar las prestaciones, que es el objetivo normalmente de los empleados. Actividades que van a realizar, lectura obligatoria del 156 al 160 y van a tener que extraer de ahí 10 preguntas sobre ese tema. 10 preguntas sobre el trabajo a domicilio. 10 preguntas, por favor. Trabajo de transporte. En el artículo 67 establece que trabajadores de transporte son los que sirven en un vehículo que realiza la conducción de una u otra, ya sea por tierra o por aire. Esas son las condiciones. Ya sea de carga de pasajeros por tierra y por aire. Se llama trabajo de transporte. ¿Para qué sirve, verdad? No solo a los que conducen, es decir, al estar establecido que es para los que sirven un vehículo que realiza la conducción de servicio. Y entonces aquí sí abarca a todos los trabajadores, no solo se refiere a los choferes, ¿verdad? Porque los choferes pues necesitan, o los pilotos, ¿verdad?, de aviación necesitan pues el apoyo de las personas que están en tierra, ¿verdad? Y para la logística correspondiente. Entonces, por eso les hago la aclaración en este párrafo donde es más amplio e incluyen a todos los que participan en la conducción y no solo a los que manejan el transporte, no solo los choferes. Se estipula que no pueden ser trabajadores de transporte quienes no poseen las calidades necesarias de acuerdo con la ley. Tiene que ser alguien que reúna todas las condiciones. Tales calidades se refieren a edad, aptitudes físicas y psicológicas. Artículo 168. El segundo párrafo de ese artículo contiene una causa justa para que el patrono dé por terminado el contrato de trabajo. Y es que también está establecido en el artículo, el inciso C del artículo 64, pero se refiere a una prohibición de conducirse en estado de embriaguez o bajo efectos de drogas o estupefacientes. Y en el 169 se refiere al reglamento que debe dictarse para este tipo de trabajo respecto a las jornadas de los trabajadores y que para eso se remiten, nos obligan a remitirnos a un acuerdo presidencial del 346, ya que no están sujetos a una jornada ordinaria de trabajo los trabajadores de transporte. En el artículo segundo de este acuerdo dice que los trabajadores a bordo que laboren en forma discontinua o deben permanecer a bordo para seguridad de la nave y los pasajeros, tales como ingenieros, jefes, contadores, telegrafistas, médicos, etcétera, no están sujetos a una jornada ordinaria. Sin embargo, como no es posible crear jornadas de trabajo agotadoras, ¿verdad? Porque contradice el derecho de trabajo, el artículo 3 aclara que en ningún caso pueden ser obligados a trabajar más de 12 horas diarias. Esto es en cuanto al trabajo de transporte. El trabajo doméstico es también otra figura muy interesante que casi la mayoría de nosotros hemos tenido en alguna oportunidad, tal vez algunos no, algunos sí, pero saben a qué se refiere. Se refiere a las damas que nos apoyan en nuestros hogares, en el aseo de nuestras viviendas, ¿no? Y entonces el artículo 161
establece que los trabajadores domésticos son los que se dedican en forma habitual y continua a labores de aseo, asistencia y demás propias de un hogar y de otro sitio de residencia o habitación particular que no importen lucro o negocio al patrón. Esto es bastante discutible porque en el segundo párrafo de esa diapositiva les aclaro que hay críticas respecto a los que indican que al final de cuentas siempre hay una ganancia, porque si el empleador no puede hacer esa limpieza en su hogar y de hacerlo limitaría su trabajo principal y no generaría un ingreso. Esa es la crítica que se le hace, pero realmente la condición legal es que no esté como que sujeto a una ganancia continua, a un lucro, ¿va? Que no se defina como un negocio. Y entonces, pues ahí pues sería concebido como trabajo doméstico, literalmente en el hogar. Por supuesto que podemos ver ejemplos, tristes ejemplos, ¿verdad? Como el tema de las jovencitas que trabajan como tortilleras, ¿no? Y siempre pues pongo el ejemplo porque nosotros somos tan exigentes que decimos, mire, como las tortillas 4 porque será, qué bueno, ¿va? Decimos, cuando nos las entregan unas cositas así, ¿va? Que parecen hostias, decimos, alegamos. Y si alguien nos dice, mire, está a 4 por 2 quetzales o 5 por 2 quetzales, y pues decimos, qué caro, ¿verdad? Pero nosotros no vemos, ¿verdad?, el trabajo que eso implica y que si realmente estas trabajadoras están obteniendo por lo menos el salario mínimo. Yo realmente lo dudo, ¿verdad? Ganan menos, ¿verdad? Entonces, pero en esos casos sí es un negocio y debieran de ganar el mínimo. Ahí estoy de acuerdo totalmente porque ya hay un lucro y entonces pues tendrán que retribuirles, ¿verdad? Pero hay que analizar también el ingreso que puedan tener estos lugares para ver si llegan, incluso el dueño puede llegar al salario mínimo, ¿verdad? Todo eso son cuestiones que se analizan. Y entonces, pues esa aclaración que yo les coloqué acá. No está sujeto a un horario este tipo de trabajo, un trabajo doméstico, ni a las jornadas de trabajo. Sin embargo, pues tienen un descanso absoluto mínimo de 10 horas diarias, las que deben de ser nocturnas, y 2 para las comidas. Es decir, que seguramente se puede dormir 8 horas y 2 horas para las comidas. Y lo demás, 14 horas de trabajo. Los domingos y feriados citados por el Código de Trabajo deben gozar de un descanso remunerado adicional de 6 horas. Los casos de enfermedad que se rigen por las normas contenidas en el 165, donde se encuentran las obligaciones de ayudar al financiamiento de las enfermedades del trabajador e incluso costear los gastos en caso de fallecimiento. En este artículo se establece la facultad de dar por terminado el contrato cuando surja enfermedad que no sea leve, que incapacite por más de una semana, a razón de un mes, pero siempre que no sea leve, pero que incapacite más meses de salario por cada año, pero siempre que no excedan de 4 meses. Es también causa justa para el despido la falta de respeto o maltrato notorio. Al igual que el trabajador agropecuario, el contrato de estos puede ser de forma verbal. Me recuerdo si aquí me quedé en el otro grupo. Pero entonces estas son las lamentables condiciones del trabajo a domicilio. Vamos a ver, bueno, hasta aquí vamos a llegar con el trabajo doméstico. Luego vamos a ver las otras el próximo miércoles.
En fin, ¿tienen alguna duda? ¿Y que podemos mostrar la diapositiva del trabajo de transporte? Deme un segundo. ¿Sí? ¿Segunda o la primera? Eso está bien, gracias, licenciado, muy amable. Y las pilas de... Bueno. ¿Alguna duda? Chicos, chicas. Víctor. Licenciado, muy buenas noches. Una consulta, aquí donde entra lo que es el trabajo doméstico. El Código de Trabajo no rige, por ejemplo, me va a disculpar por la ignorancia, lo que son los clubes nocturnos, ¿verdad? O sea, las señoritas que trabajan en esos servicios, ellas no tienen algún derecho o algo así, pues, o sea, no sé, pues, o sea, disculpa mi ignorancia, ¿verdad? Pero, o sea, por el horario de trabajo, pues. Mire, en realidad, tengo ¿Qué tiene uno, Lick? que yo también desconozco el tema de las cariñosas, ¿verdad? No tengo una experiencia ahí, pero lo dejo como su tarea. De repente puede usted elaborar su tesis de ahí, a que le sirva de investigación, pero de repente va a tener que hacer trabajo de campo, ¿no? Gracias, licenciado. No, solo para aclararle, Víctor, definitivamente ustedes saben que este trabajo de las cariñosas ahí esto es ilegal, ¿verdad? Si lo quieren le dar un toque legal, pues definitivamente usted dio el término, meseras o algo de esa naturaleza. Pero eso tienen que ser meseras, ¿verdad? Pero si ya es una simulación, eso son otras cosas. Lo dejo para su tesis. Solo eso le puedo decir. Solo ahí vive Víctor, ¿verdad? Y ahora quiere ayudar a las cariñosas. Ya se encariñó con las cariñosas. Tremendo, Víctor, tremendo. Bueno. Cabal, con casaca pues sacó la verdad. Sí. Hoy no va a poder salir, pero mañana se va a fugar Víctor y va a dar el chivo a le estaban cobrando. las patojas. Bueno, ¿alguien más? No, bueno. Por eso, ¿verdad? Que tremendo. Típico abogado, ¿verdad? Corpomática es el cobro. Les decía que tenía un mensaje acerca del uso de la modalidad de Moodle. En esta modalidad de Moodle es la plataforma oficial de la universidad, es la plataforma que se debe usar, pero es muy cuestionada. Omití decirle eso a los alumnos de mi otro salón y ya estaban bravos, ¿verdad? Porque le temen a lo distinto. Y yo solo Moodle había utilizado hasta este semestre, que hubo un problema con la plataforma oficial y se les cayó. Entonces, pues seguramente cuestiones de licencia, pagos y todo eso, ¿verdad? Cotizaciones, licitaciones o lo que corresponda ahí. Y no se pudo implementar, ¿verdad? Entonces, por esa razón hicimos los exámenes, 2 de ellos en Classroom. Pero resultó que vamos a utilizar para este examen la plataforma de Moodle. Y en esa plataforma, pues, van a encontrar ustedes ahorita les comparto mi pantalla. Ya les comparto esta mi pantalla, en donde entran ustedes a
a la página, se llama RAD con doble D. Entran al buscador y al entrar a la RAD les va a aparecer esta dirección y al entrar pues va a aparecer esta página. Es la DEV, es Innovando en la Formación Superior, es la división de educación a distancia en entornos virtuales. Y entonces esto les va a tener que aparecer en esa dirección electrónica. Luego de eso, ustedes buscan la facultad, le dan clic aquí en Ciencias Jurídicas y Sociales y les va a abrir el curso. Yo aquí lo tengo abierto, pero se los voy a cerrar para que ustedes vean. Entonces les va a aparecer algo como esto, parecido. A los estudiantes puede ser un poco distinto. Y en la parte superior van a encontrar este icono entrar. Le dan entrar aquí, utilizan el correo que ustedes registraron en la facultad, que tenía un parámetro. Y luego se van a autenticar con Google. Yo lo voy a probar de esta manera. Y miren, automáticamente entré. ¿Ya? Solo se van a autenticar con Google y ya estamos. Y aquí entonces ya tengo mi curso de la sección C. Ya entro aquí. Y pues aquí puedo poner activo la edición. Pongo aquí, por ejemplo, bienvenidos. Ya lo tienen que ver acá. Aquí lo voy a modificar, ya lo había puesto aquí bienvenidos, pero lo voy a borrar aquí, lo voy a poner aquí, programa. Bueno, ahora, por favor, vean lo que les estoy publicando acá y entren ustedes a la página para probar. Por favor. Y me cuentan. Lique, una consulta, buenas noches. ¿Eso solo es opcional de ustedes los docentes o todos los docentes tienen por imposición usar esa plataforma? Vean, debiera ser impositivo, ¿verdad? Pero de todo hay en la viña del Señor y entonces nos dejaron a disposición esta plataforma y es la que algunos hemos utilizado. Ignoro por qué algunos docentes Muy bien. no lo han querido usar. Está bien, Lique. Muchas gracias. Muy bien. ¿Ya probó entrar, Cristian? No, es que estoy ahorita desde el teléfono. Cuando terminemos voy a intentar en la compu, pero ya lo había hecho en el tercer semestre, entonces ya lo sé. Bueno. Perfecto. ¿Alguien más que esté intentando ahí que me comparta su experiencia? Buenas noches, licenciado. Yo estoy intentando ingresar y me aparece el curso, la sección y todo, su nombre, pero luego me dice no se puede automatricular en este curso. Fíjese que no les sé decir, pero me estuvieron diciendo eso, pero luego lo resolvieron los compañeros. Porque usted entró a esta página, por ejemplo, en la C, y ve lo que yo acabo de bienvenidos y programa. Así es, licenciado. Estaba siguiendo todos los pasos con usted, pero acá ya no me dejó avanzar porque me aparece esto. Y cuando le doy continuar, me regresa nuevamente a donde están todos los cursos. Me pasa lo mismo. Sigan probando. Licenciado, buenas noches. Perdón, Maynor Alonso. Igual forma, a mí me dio el mismo error que a la compañera. No me dejan matricularme a su clase. Ya. Sí, pues bueno. Para los que no logran les voy a rogar que llamen, escriban a apoyo al estudiante para que les verifiquen sus datos, ¿verdad? Porque ahí ya depende del correo que tienen asignado.
Todo depende de eso, pero lo raro es que en la otra sección les apareció así y luego pues es cuestión de que sigan probando de repente, ¿verdad? Porque así les pasó eso y después no, ya está, ya lo logré, ¿verdad? Entonces prueben ingresando también su ¿cómo se llama? Su contraseña, ¿verdad? Ahí donde al inicio vieron que yo no puse nada de contraseña, pero prueben colocar contraseña para los que no han logrado ahorita. Por favor. Y licenciado, el mismo problema, ¿verdad? Sí, aparece su curso, pero ¿verdad? Tenemos que aprobar el curso, primer semestre, quinto semestre, derecho laboral, aparece derecho laboral C, ¿verdad? Derecho laboral 1, sección C, y dice profesor Rafael Todd Macario, pero dice no se puede automatricular en este curso. Solamente eso, licenciado, lo mismo. Ya. Prueben colocando su clave de acceso y le dan siempre a autenticar con Google. Licenciado, yo ya lo hice así 2 veces y me sigue tirando el mismo error. Licenciado, disculpe, fíjese que si uno viene y hace la autenticación de Google, todo, o sea, jala de una vez la contraseña y el correo, no hay que meter ninguna otra contraseña, entonces ahí sí que es cuestión de la plataforma que no nos deja matricularnos, no es cuestión nuestra. Ajá, entonces háganme favor, tienen que comunicarse con atención al estudiante, ¿verdad? Y yo voy a hacer también mi gestión para comunicar esto que está sucediendo, ¿verdad? Para que ellos vuelvan a cargar la nómina o bien tienen algún inconveniente con su correo, ¿verdad? Tal vez están utilizando otro correo y no el que tienen registrado en la facultad, ¿verdad? Licenciado, fíjese que yo de hecho sí siempre he tenido lo que es esta Moodle, esta aplicación, y yo intenté ingresar cuando usted empezó a dar su clase y sí, efectivamente me pide matricularme nuevamente a su curso, sí aparece su nombre y todo, pero no se puede ver nada. Lick sí me deja proyectar, a mí sí me dejó ingresar. Sí, como le digo, son algunos casos. Sí, también a mí Lick me dejan ingresar. Y los que no podemos, ¿qué va a pasar, licenciado? Porque yo intenté de las dos formas y no se puede. Le estoy dando las explicaciones, tienen que comunicarse con atención al estudiante para que los oriente hacia qué correo deben de escribir, ¿verdad? Para que ya les escriban y digan que no pueden matricularse a mi curso, ¿verdad? Licenciado, Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado, perdón. ¿Será que podemos escribir ahí donde dice soporte técnico? profesorusat.edu para que él pueda resolver. No creo, Víctor. Mejor atención al estudiante. Y solo para que les den el correo, para que, ¿cómo se llama? Indiquen que no pueden matricularse en la plataforma de Moodle de tal y tal docente, ¿verdad? Buenas noches, licenciado. Una consulta. Fíjese que yo utilicé esta plataforma hasta el 3er semestre, pero a veces en los exámenes se trababa y ya no funcionaba. Entonces los catedráticos pues nos repetían el examen ya sea 1 hora después o 2 horas después, esperando que bajara la saturación del programa. Yo le pregunto, ¿qué pasaría si en este caso pues sucede lo mismo, verdad? Porque como hacen un examen final. Exactamente lo mismo que usted acaba de indicar, solo que son, doy como explicaciones de a poquito, ¿verdad? Primero necesitamos resolver el tema que todos estén preocupados y ya luego empiezo a dar yo, digamos, las reglas del juego, ¿verdad? Cómo funciona esta plataforma. Gracias, Lick. Lick, yo acabo de entrar del teléfono y sí me dejó. ¿Verdad? Gracias, Cristian. Vamos a ver. Licenciado, buenas noches. A mí sí me dejó entrar. Bueno, gracias.
Lick, buenas noches. Solo a confirmarles si logré ingresar a la plataforma. Perfecto, gracias. Yo estoy ya buscando aquí vamos a ver, un material. Vamos a ver a dónde se los mando. A mí sí me dejó, Lick. Excelente. Siguen intentando los otros. Lick, una pregunta. Aquí solo, al menos ahorita que yo estaba abriendo la